Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video más, a una clase más, que nos va a permitir, por supuesto, explicar lo que nos corresponde esta semana. ¿Ya? Así, hoy estamos con el sexto ciclo, primero y segundo, del área de educación para el trabajo. Vamos a poder explicar de manera general, por ejemplo, que estamos en la experiencia de aprendizaje número 1. El título que tiene nuestra experiencia de aprendizaje, que es justamente elaborar medios de comunicación para dar recomendaciones para que tomen medidas sobre el COVID y, por supuesto, para el regreso a las clases presenciales. Esta experiencia de aprendizaje tiene 4 actividades, ¿sí? Tiene 4 actividades. Hemos trabajado la actividad número 1 la semana anterior, la actividad número 2, la semana del 4 al 8. Y hoy vamos a trabajar ideas o alternativas de solución en la actividad número 3. Lo que indica entonces, estimados, es que esta primera actividad tiene esta primera experiencia de aprendizaje tiene 4 actividades, cada actividad se desarrolla en una semana, ¿sí? Por lo tanto, vamos a pasar al desarrollo de la clase que corresponde el día de hoy. Posteriormente estaremos trabajando la unidad número 4 y estaremos terminando la primera experiencia de aprendizaje. Continuamos en las normas que hay que seguir, las normas para poder seguirnos protegiendo del COVID, ¿sí? El título, que es Ideamos diversas alternativas de solución. Y seleccionamos la idea ganadora. ¿Listo? Una vez que ya sabemos el título, vamos a pasar a la descripción o por lo menos al desarrollo de la clase. Recuerden que en toda guía, esta es la guía número 3 de las guías de aprendizaje, lo primero que van a encontrar ustedes es el título de la experiencia de aprendizaje, porque lógico, toda la experiencia de aprendizaje tiene un título, pero cada actividad tiene otro título, que en realidad son las actividades que se van a ir desarrollando durante este proceso. Estamos en la actividad número 3 y vamos a ir a dar alternativas de solución. Para ello, tengo que ver qué competencias tengo yo, qué capacidades tengo yo, cuáles son los desempeños. El propósito que quiero justamente que ustedes lo tengan en cuenta y lo apliquen. Y por supuesto la evidencia que van a tener que enviar en el momento que le indique el docente. Procedemos entonces al desarrollo del tema. Cuando vamos a desarrollar el tema, vamos a recordar. ¿Pero qué cosa vamos a recordar? Vamos a recordar lo que hemos trabajado la semana anterior. ¿Qué hemos trabajado? Hemos trabajado la fase definir. ¿Qué cosa? Definir el problema. ¿Y qué técnicas hemos utilizado? Hemos utilizado el mapa de la empatía, la técnica del punto de vista y la técnica de cómo podríamos. 3 técnicas hemos utilizado para la fase 2, que era la fase definir, la semana pasada. Esta semana, ¿qué cosa vamos a avanzar? Vamos a avanzar la fase idear, ya para buscar alternativas de solución. Por eso es que tenemos en este caso las ideas o los foquitos, porque estamos buscando ideas de solución al problema que hemos encontrado. Sin antes, por supuesto, sin antes de ello, tenemos que verificar, tenemos que consensuar, tenemos que tener en cuenta
la situación significativa. Recuerden, toda la experiencia de aprendizaje gira en torno a la situación significativa. ¿Por qué? Porque aquí te describe la problemática, la situación, el contexto donde está, donde se aplica, a qué tipo de personas, quiénes son los beneficiados, quiénes son los perjudicados, en realidad a todo. Es por ello que se trabaja con la pregunta, ¿no? ¿Qué prototipos de medio de comunicación se podrían hacer para poder, en este caso, contener o informar de manera adecuada el uso de las herramientas para protegernos del COVID? Tenemos acá alguna imagen. Entonces, toda la experiencia de aprendizaje va a estar en contexto a la situación significativa. La situación significativa es única, que va a estar repetida en las 4 guías de aprendizaje. ¿Por qué? Porque es necesario que tú interiorices y tengas en cuenta qué puntos son fundamentales para tomarlo como referencia y puedas, por supuesto, trabajar correctamente. Una vez que ya yo entiendo, sé cuál es mi situación significativa, lo que voy a hacer es continuar. Continúo, pero antes de continuar con el procedimiento voy a recordar. Voy a recordar qué cosa, voy a recordar qué cosa hice en la guía de aprendizaje número 1 y en la guía de aprendizaje número 2. Es decir, la guía de aprendizaje número 1 es la fase empatizar y la guía de aprendizaje número 2 es la fase definir, que es justamente lo que estamos haciendo. ¿Qué hemos hecho ahí o qué tenían que hacer ustedes? Vamos a recordar. Lo primero que tenían que hacer en la ficha 1, en la actividad 1, lo primero que tenían que hacer era redactar su desafío. Era lo primero que tenían que hacer ustedes. Para todo proceso, aplicando la metodología del Design Thinking, lo primero que tienen que hacer es redactar su desafío. Y, por ejemplo, ya tienen su desafío. ¿Qué dice? ¿Cómo podríamos elaborar prototipos de medio de comunicación y crear formas o informar y podemos informar sobre las normas de seguridad para el regreso a clases semipresenciales? ¿Estamos hablando de qué? ¿De qué norma de seguridad? Estamos hablando de norma de seguridad del COVID. Ya está. O podríamos decir cómo podríamos crear formas innovadoras para poder indicar o vender a los usuarios o a los estudiantes para que regresen a sus clases presenciales. O podríamos decir cómo podríamos informar de manera correcta el uso de las normas de seguridad y de higiene para evitar el COVID-19. Es decir, ustedes pudieron haber escogido el que mejor les parezca, el que mejor les convenga. Una vez que ya ustedes han hecho, y este es procedimiento para todas las experiencias de aprendizaje, porque recuerden que vamos a trabajar todo el año experiencia de aprendizaje. Por lo tanto, lo primero que tenían que hacer o lo que tienen que hacer, estoy explicando el procedimiento, es el desafío. Yo les coloco un ejemplo, pero ustedes deben hacer su propio desafío, entendiendo la situación significativa y entendiendo también el título. ¿Ya? Entonces, ya lo primero que hago es elaborar, establecer, crear mi desafío. Una vez que hago mi desafío, voy a pasar a la fase empatizar, porque en la fase empatizar voy a conocer a quiénes, voy a conocer a los usuarios que voy a entrevistar. ¿Ya? Voy a conocer a los usuarios que voy a entrevistar. Voy a crear mi entrevista con mis preguntas y luego selecciono, verifico, pacto con quiénes, con las personas que voy a entrevistar. Por lo tanto, comenzamos con la fase empatizar, lo que significa pues de que yo he aplicado una encuesta. Esta la he creado con la única finalidad de poder recolectar información de los usuarios que voy a entrevistar. Entonces, apliqué las preguntas, el nombre, el parentesco, qué preguntas se le ha hecho, y a usted lo que le importa es las respuestas que le han dado.
Eso es lo que le importa porque sobre esas respuestas vamos a seguir trabajando la siguiente técnica. Igualito, tenemos entrevista número 1, las preguntas y la respuesta. Esto de acá es lo que nos va a ayudar a nosotros a poder establecer el problema. Listo, ahora vamos a la entrevista número 2. Igualito, datos completos, grado, sección, fecha, qué sé yo, las mismas preguntas, otras respuestas. Cada uno opina de manera diferente y tú vas a tener que obtener esta información para poder trabajar la siguiente fase. Ahora, ¿qué hago yo con esta información? Muy bien, muy fácil. Debo subrayar lo más importante. Por ejemplo, dice que no tienen tanto cuidado. Entonces selecciono, no tienen tanto cuidado. Dice, iremos al cole, iremos preocupados. ¿Qué más? No tengo miedo porque por mi culpa mis abuelitos se pueden enfermar, inclusive hasta morir. Subrayo ideas importantes. ¿Qué más? ¿A qué va a llevar a su colegio? Bueno, alcohol, mascarilla y ya está. Pues dice, hay que vacunarse, debemos estar vacunados todos. Sería buena idea justamente que se cree una mesa con cabina. Ya pienso que en los salones de clase no vamos de grandes para no estar juntos, es decir, que quieren que los colegios sean grandes para que no estén todos juntos. Ya subrayé, igualito acá voy a subrayar, acá de nuevo me dice que debemos estar vacunados, que sería peligroso porque nos podríamos contagiar y contagiar a la familia y que eso, miren, le preocupa a sus papás y a sus abuelos. Una vez que ya yo he aplicado la fase empatizar con en este caso, con los conceptos o las respuestas de los entrevistados, listo, ya tengo. Eso es lo que tenía que hacer la primera semana. Elaborar el desafío, teniendo en cuenta el modelo, elaborar y aplicar la entrevista. En realidad yo ya les había colocado algunas preguntas, pero podían haberlas modificado, ¿ya? Entonces, las entrevistas, una vez que ya usted tiene las entrevistas, las escribe o las imprime o le saca copia, como más le parezca, y esa información es la que vamos a subrayar. Una vez que subrayamos, vamos a pasar a la fase número 2, que es la fase de definir. Esta fase la hemos trabajado la semana pasada. ¿Cómo? De la siguiente manera. Ahora, en la semana 2 o en la actividad número 2, vamos a trabajar lo que es la técnica del mapa de la empatía. ¿Y en qué consiste esta técnica? Consiste en dividir una hoja en 4 cuadrantes, en qué piensa y siente, en qué cosa ve y hace, en este caso, perdón, qué cosa ve, qué hace y dice, y por supuesto que oye. Ya está. ¿De dónde voy a sacar esta información que ya le he ubicado? De las respuestas de los entrevistados. Por ejemplo, dice, llevo alcohol, mascarilla y jabón. ¿Dónde se encuentra esto? Se encuentra, miren, aquí, llevo alcohol, mascarilla. Y abajo dice, pues muchos productos. Puedo llevar alcohol, jabón, toalla, mascarilla. ¿Se dan cuenta? Entonces, hay que otra vez, que hay que cuidarse. Por acá dice que debemos estar vacunados. Que hay que tener cuidado, por eso dice que hay que cuidarse. ¿Qué más? Que deberíamos tener una cabina alrededor con micas. Y también se encuentra acá, miren. Importante. ¿Qué más, chicos? Y así, miren, van a ubicar la información del usuario. Pero del usuario, ¿cuál usuario? Del usuario que usted ha entrevistado, del usuario que usted ha hecho la clase, de ese niño. Ese es el que tiene que ser el que pueda dar las pautas
Y esa información de las entrevistas, las partes o por lo menos los temas más importantes que he resaltado, los voy a colocar bajo estos 4 cuadrantes para ver qué oye el usuario entrevistado, para ver qué dice y hace en su día a día el usuario entrevistado, qué cosas ve en los medios de comunicación, en la radio, en el trabajo, con los amigos, con la familia, y qué piensa y siente. ¿Se siente feliz? ¿Piensa que es peligroso? ¿Piensa este, que se podrían enfermar, que se podrían morir, qué sé yo? Ya, listo. Listo. Ya una vez que hemos aplicado el mapa de la empatía, pasamos a la siguiente técnica, que es la técnica del punto de vista, que va a utilizar esta información que tienes acá. Esta información que tiene acá, la vamos a utilizar para la siguiente técnica, como de la siguiente manera. Tenemos acá, por ejemplo, necesitamos, ya hemos aplicado el mapa de la empatía, ahora vamos a aplicar la técnica del punto de vista. ¿Qué significa entonces? De que yo voy a tener un usuario. ¿Quién es el usuario? La persona que yo entrevisté. Y que ese usuario va a tener una necesidad. ¿Quiénes? Ahí vamos a ver porque tenemos que trabajar en función a publicidad de ello. Respecto a publicidad, en realidad, porque lo que buscamos es incentivar, ¿no? E informar, qué sé yo, sobre estas situaciones, ¿no? ¿Qué necesidad tiene? Y esto es lo más importante, ¿qué descubrí? ¿Qué descubrí? ¿Descubrí de qué? De la información de las respuestas que me han dado de la entrevista. Listo, una vez que yo ya sé quién es mi usuario y mi usuario es la persona que yo he entrevistado, voy a pasar a ver cuál es su necesidad. Y por supuesto, por último, su revelación en función a la información que he recolectado y que la he ubicado. Y vamos por el ejemplo que yo les he colocado, que dice, los estudiantes son los usuarios. ¿Qué cosa necesitan? Necesitan aplicar normas de seguridad para evitar el COVID-19. ¿Por qué? Porque no desean enfermarse ellos o su familia, que puede llegar hasta la muerte. Ya está, mira, tan fácil, tan sencillo. ¿Y esto dónde lo encontré? ¿Esto dónde lo encontré? Acá, pues, en las respuestas de las entrevistas y en la organización de la información. Una vez que yo ya descubro que las familias o que estos usuarios no se quieren enfermar y prefieren estar tranquilos, entonces voy a descubrir que este es el problema, que no desean enfermarse. Listo, una vez que ya yo trabajé con ello, ahora voy y me hago la pregunta, teniendo en cuenta esta estructura, ¿cómo podríamos nosotros hacer que los estudiantes está acá, tomen conciencia para aplicar las normas de seguridad para evitar el COVID-19? Muy bien, está acá también, para que sus familiares no se enfermen o se mueran algunos de ellos. ¿Dónde está eso? Aquí. ¿Y dónde está eso? También se encuentra acá y también se encuentra. Entonces, ese es el procedimiento que deben seguir para poder trabajarme estas dos fases que son un poco las más complicadas, la de definir y la de este, entonces, listo, entonces ya está. La que nos va a permitir a nosotros buscar alternativa a solución, la que nos va a permitir preguntarnos, por ejemplo, ¿cómo podríamos nosotros hacer que los estudiantes tomen conciencia de aplicar las normas de seguridad para evitar el COVID-19, para que sus familiares no se enfermen o se mueran alguno de ellos? Entonces, esta pregunta es la que a mí me va a permitir y me va a decir, ¿qué cosa voy a hacer yo? ¿Qué quiero hacer yo? ¿Qué proyecto puedo hacer yo? Eh, Para enseñarle en todo caso a la población a protegerse, a cuidarse, a utilizar los instrumentos, los requerimientos necesarios y evitar pues estarse contagiando o estar en contacto directamente con las personas. Listo, ya tengo entonces, semana 1 me tenían que hacer esto, semana 2 me tenían que hacer 3 técnicas, mapa de la empatía, técnica del punto de vista y técnica de cómo podríamos. Una vez que ya tengo mi pregunta, que yo me he hecho, ¿qué ahora qué hago? ¿Qué puedo hacer? Voy a pasar
a la siguiente. ¿Por qué? Porque esta pregunta a mí me va a servir para poder preguntarme, ¿qué cosa puedo hacer yo? ¿Qué cosa deseo hacer yo para encontrar muchas alternativas de solución? Listo. Entonces, ahora sí pasamos al desarrollo de la fase idear, que estamos prácticamente a la mitad de lo que es la metodología del design thinking o la fase idear. ¿Qué vamos a trabajar el día de hoy? Vamos a trabajar la técnica del Da Vinci, que va a ser una técnica de solución, una idea de solución que me va a permitir a mí buscar diferentes combinaciones para poder, o combinaciones o variaciones que me van a permitir crear o considerar que debo trabajar en función a lo que necesito. Entonces, ¿qué técnica voy a utilizar? Hoy vamos a utilizar la técnica del del Da Vinci. Y aquí tenemos ya el ejemplo. Aquí tenemos el ejemplo. ¿Qué hemos hecho? Hemos aplicado la técnica del punto de vista para poder determinar el problema. Aplicamos la técnica de cómo podríamos y ya sabemos cuál es. Ahora, vamos a aplicar la técnica del Da Vinci, que nos va a permitir encontrar muchas alternativas de solución. Las alternativas de solución son fundamentales e importantes. Antes de proceder a este trabajo, voy a colocar el desafío, porque este me va a servir para poder yo elaborar en función al desafío y a la pregunta de cómo podríamos. Y para ello, en esta tabla, vamos a tener en cuenta cuántas variaciones tiene. En este caso son 5 variaciones que tiene. ¿Qué características va a tener? Están para el lado derecho. ¿Qué características va a tener? Y vamos a comenzar rapidito. Por ejemplo, ¿de qué material va a ser? De papel bond y lapiceros. Muy bien. ¿Qué puedo hacer? Puedo hacer un volante, un afiche, entonces un mensaje en la institución educativa. ¿Qué característica va a tener? Puede ser creativo, duradero, sencillo, innovador y divertido. Ya eso ya va a depender de ustedes. Por ejemplo, otra idea. De repente utilizo el móvil, ya el móvil, con el aplicativo KineMaster para elaborar un video, ya, y ese video tiene que ser un video divertido. Ya está. Se dan cuenta cómo entonces podemos modificar medios de comunicación que al final nos van a permitir a nosotros solucionar un problema. Ya está. ¿Cuántas ideas tengo? Tengo 5 ideas. Cada idea tiene su propia combinación. Por lo tanto, ¿cuál sería la idea número 1? Dice, muy bien, con la computadora, utilizando el programa PowerPoint, se puede crear. ¿Qué cosa se puede crear? Un post en las redes sociales de manera creativa. Ya está. Igualito el otro, por ejemplo, en el dispositivo móvil y en el aplicativo de KineMaster, puedo elaborar ¿qué cosa? Puedo elaborar un video y puede ser ese video que sea sencillo. ¿Sí? Entonces, puede ser duradero, puede ser innovador, qué sé yo. Entonces, ¿cuántas alternativas de solución tengo? Tengo 5. 5. De estas combinaciones se van a convertir en ideas y esas ideas van a ir en la siguiente tabla, que me van a permitir a mí determinar quiénes son los que están, en este caso, viendo la hilación de cómo se desarrolla la experiencia de aprendizaje. Por ejemplo, idea número 1, dice, la computadora utiliza el PowerPoint para programa material de uso en las redes sociales. ¿Dónde está esa idea? Aquí está, miren. El celular utiliza el aplicativo Canva para crear material en el celular. A través de un post, ya en las redes sociales, que sea de manera divertida o que sea de manera sencilla o que sea de manera creativa. ¿Te das cuenta? Entonces te das cuenta lo importante que hagas bien tus variaciones. Una vez que haces ello, vas a ubicar si es
por supuesto, si te alcanza el tiempo, las 5 ideas, y si no te alcanza el tiempo, pon pues unas 2 o 3 que van a servir como parte de la calificación, ¿no? Por ejemplo, ¿es original? ¿Cuánto le coloco? Es de 0 a 5 la calificación. Si es original, entonces le coloco 5. Si no es original, 3 o 4. ¿Brinda solución al problema? Sí, brinda solución al problema. Sí, no. ¿Está fuera de lo común? Pues no, no está fuera de lo común. Por lo tanto, se puede hacer. ¿Es económico? Sí, muy bien. ¿Es fácil de implementar? También. Igualito lo otro también le vas a colocar porque como son 5 ideas, acá yo le he puesto solamente 4. Puedes agregarle tú la otra. Y lo que voy a hacer es sumar los puntajes. Sumo los puntajes, pero resulta que yo debo trabajar con debo trabajar con el puntaje mayor, la idea que tenga el puntaje mayor. Esa idea, que es la idea número 1, es la que ha quedado como idea ganadora. ¿Ya? Y esa idea ganadora la van a escribir abajo donde dice escribe la idea y por supuesto es la que voy a prototipar la siguiente semana. Luego, ¿qué te toca trabajar a ti? Pues a ti te toca trabajar, aplicar la técnica del Da Vinci. Luego te toca calificar tus ideas, ¿ya? Y posteriormente vas a escribir la idea ganadora que has encontrado. Listo, por último, es importante que te evalúes y puedas determinar cómo va el proceso de tus estudiantes en función a tu evaluación. ¿Sí? Listo, entonces eso ha sido todo por hoy. Nos vemos, chicos, a cuidarse.